Bienvenidos a un nuevo capítulo de Leyendas del Deporte. Nosotros somos Jesús, Laura y David. Y hoy les hablaremos sobre la mejor actuación de México en unos Juegos Olímpicos. En el año de 1963, en la Asamblea del Comité Olímpico Internacional, se eligió a la Ciudad de México como sede de los Juegos Olímpicos, ganándole la candidatura a ciudades como León, Francia, Detroit, Estados Unidos y Buenos Aires, Argentina. Cabe señalar que ninguna de estas ciudades antes mencionadas han sido sedes de algunos olímpicos. El país vivía un clima de incertidumbre. Días antes se había ocurrido la matanza de Tlatelolco, donde el gobierno asesinó a miles de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. La Ciudad de México recibió a 5.516 deportistas de 112 países distintos y se rompieron 23 récords. Espérate que pase la vida. Yo aguantándome mi tos. La Ciudad de México era una urbe muy moderna, a la altura de París, Londres y Roma. También fue la primera vez en la historia en la que se realizaron los exámenes de antidoping, siendo el sueco Hans Gunner el primer sancionado por dar positivo a alcohol. Según el Comité Olímpico Sueco, la medalla de bronce que ganó su equipo en pentatlón moderno tuvo que ser devuelta. Las pruebas de género para verificar el sexo de los deportistas se implementaron también en esta edición de la competencia. En un inicio, el presidente Díaz Ordaz había dicho que el encargado del comité organizador sería Adolfo López Mateos. Como presidente del comité organizador de los 29º Juegos Olímpicos, pero por cuestiones de salud, dejó todo en manos del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. La primera dificultad que tuvo el arquitecto fue que 27 meses antes de que se disputaran los Juegos Olímpicos, no querían que se hicieran aquí. ¿Por qué? Porque la altura de la Ciudad de México era demasiada comparada con las demás ciudades que habían organizado estos Juegos. Mamón. No mames, Jesús. El 12 de octubre de 1968 fue la inauguración del evento en Seúl, donde se practicó atletismo y fútbol, siendo esta la sede y el clausura del evento. Otras de las sedes fueron el Palacio de los Deportes para básquetbol, el Salón Fernando Montes de Oca para gimnasia, el Velódromo Olímpico para ciclismo, el Estadio Nacional de Hockey para hockey, el Auditorio Nacional para esgrima y Campo Marte para ecuestre. El Centro Deportivo Chapultepec para tenis y frontón, el Estadio Azteca, al igual que el Estadio Jalisco y el Estadio Cuauhtémoc para fútbol, la Alberca Olímpica Francisco Márquez para natación, clavados y polo acuático, el Gimnasio Juan de la Barrera para voleibol, la Arena México para el boxeo, la Pista Virgilio Uribe para el cabotaje y remo, el Club de Yates de Acapulco y el Teatro de los Insurgentes para la halterofilia. Bueno, y en el medallero se encontraba Estados Unidos en la parte superior con 107 medallas, de las cuales 45 eran de oro, seguido por la URSS con 91 y Japón con 11. Fueron 275 atletas los que representaron a México, de los cuales 233 fueron hombres y 42 mujeres en 20 deportes. Y bueno, el mejor resultado de los mexicanos fue precisamente aquí, jugando como local. Fueron 9 medallas las que México ganó, 3 de oro, 3 de bronce y 3 de plata. Las medallas de oro fueron gracias a Ricardo Delgado Nogales en boxeo, a Antonio Roldán también en boxeo y a Felipe Muñoz Capamas en natación. Las platas llegaron a cargo de José Pedraza Zúñiga en atletismo en 20 kilómetros de marcha, a María del Pilar Roldán en floreta individual y a Álvaro Gaxiola en clavados de plataforma de 10 metros. Los 3 bronces llegaron a cargo de Agustín Zaragoza en boxeo, Joaquín Rocha también en boxeo y María Teresa Ramírez en natación. Bueno, a continuación les vamos a mencionar algunos de los momentos más memorables en esta competencia. Uno de los récords más destacados de estas Olimpiadas fue el del corredor norteamericano James Hines. Llegó a la final de los 100 metros planos a los 22 años
e hizo historia al ser el primer hombre en lograr un registro oficial de menos de 10 segundos en unos Juegos Olímpicos. La hazaña generó cierta controversia debido a la altura sobre el nivel del mar que tiene la Ciudad de México. El Comité Olímpico Internacional reconoce que los más de 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar que tiene la Ciudad de México tuvieron que ver en las victorias que se dieron de los récords. Otro deportista que usó el hándicap de la altura a su favor fue el estadounidense Bob Beamon. El hombre de 22 años llegaba como el favorito para la prueba del salto de longitud, y no solo no defraudó a sus seguidores, sino que impuso el récord de 8,90 metros en su salto. Como el mismo Beamon explicó, tardó más de 15 minutos en entender lo que acababa de hacer, pues entre los que demoraron los jueces en validar el salto y su desconocimiento del sistema métrico, no le dejaban claro cuál era su marca. Finalmente se dio cuenta que había superado el récord anterior por casi medio metro, y fue tanta su euforia que lo llevó a caer sobre sus rodillas sobre la pista. Su marca ha durado por más de 22 años como récord mundial, y todavía no ha habido alguien que supere esa marca en unas Olimpiadas. Y bueno, solo habían pasado 18 ediciones en las que se había encendido el pebetero por parte de los hombres, pero fue en esta edición en la que las cosas cambiaron. En 1968, cuando en el Estadio Olímpico la joven corredora mexicana Enriqueta Basilio fue la primera mujer que encendió el pebetero de la historia olímpica. La tarde de ese 12 de octubre, la joven de 20 años recibió la antorcha de un cadete militar y corrió por la pista y la escalatina hacia lo más alto de la tribuna este del estadio con 100,000 espectadores. Entonces llegó el momento culminante. Presentó la antorcha al público y a continuación realizó el encendido estirando el brazo sobre el pebetero. Basilio participaba en la prueba de relevos de los 400 metros planos y en la carrera de 80 metros con obstáculos. Pese a que no pudo acceder a las finales, ella y su imagen quedó grabada para la historia. El avión. Ya. Y otro de los momentos más memorables fue el 22 de octubre de 1968. Con tan solo 17 años de edad, el joven nadador Felipe Muñoz, conocido como el Tibio Muñoz, clasifica con el mejor tiempo a la final de los 200 metros pecho, aun cuando el favorito era el ruso Vladimir Kosinski. Desde el inicio de la prueba, el público estaba muy atento y la emoción fue en aumento. Felipe se mantuvo muy cerca del ruso los primeros 150 metros, pero para los últimos 50 metros aceleró mucho más para tocar la red final en primera posición, ganando así la primera medalla de oro olímpica para él y para México, y la única medalla de oro olímpica que nuestro país ha ganado en natación. La nueva técnica del salto con altura se le conoce como la Fosbury Flop, que te hacía cambiar la manera del salto y que perdura hasta nuestros días. A los 16 años, Dick Fosbury, estadounidense, empezó a experimentar una nueva manera de saltar. Descubrió que si corría hacia el listón, lo que se le conoce ahora como la barra, levantaba su brazo derecho y saltaba de espaldas del colchón, la biomecánica era más sencilla, rápida y podía saltar más altura. Con esta innovadora técnica logró su clasificación para las Olimpiadas, y cuando saltó así en el Estadio Olímpico, mucha gente se sorprendió con este salto tan raro. Fosbury no solo ganó la medalla de oro, sino que también impuso un nuevo récord olímpico en 2.24 metros, haciendo así la técnica hasta el momento más usada de la historia. Sin duda, una de las imágenes que más polémica causó y que más fue reconocida fue esta. Durante la ceremonia de premiación de los 200 metros planos de atletismo, mientras se escuchaba el himno de los Estados Unidos, los afroamericanos Tommie Smith y John Carlos, ganadores de las medallas de oro y bronce respectivamente, levantaron la mano derecha con el puño cerrado e inclinaron la cabeza al frente, siendo este el saludo del poder negro o Black Power, en señal de protesta por los derechos civiles de los negros en su país. A su vez, el medallista de plata australiano Peter Norman
se colocó en el pecho un adhesivo del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos. Lamentablemente, por esta demostración o por esta rebeldía, los atletas estadounidenses fueron expulsados de las Olimpiadas. Y bueno, ya por último, solo me gustaría agradecerles por ver estos videos y también que los compartan, le den like y pues que se diviertan conociendo un poco más acerca de México en las Olimpiadas. Y sobre todo les quiero recomendar este libro que fue hecho por compañeros del Instituto José Ramón Fernández, y si quieren conocer más acerca de él pueden entrar a nuestro Instagram. Síganos en nuestras redes y las señales abajo. Una, dos, Espera, Charlie. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Adiós. No. Pues listo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Leyendas del Deporte. ¿Qué pasó, Paco? ¡Ay, Paco! Ya, síguele. Una, dos, tres.